noches y bienvenidos una jornada más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todo usted ya muy bien conoce, aquí en Interalmería Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de hoy lunes, para comenzar la semana, se encuentra con nosotros el secretario provincial de COAG, en la provincia de Almería, Andrés Góngora Belmonte. Don Andrés, muy buenas noches. Buenas noches, Rafa. Bienvenida a Interalmería Televisión. Encantado, como siempre. Es un placer tenerte una vez más con nosotros, además con varios asuntos encima de la mesa, por movilizaciones que anunciasteis la pasada semana, que vais a llevar a cabo en esta misma semana. Pero antes de comenzar, sí me gustaría, llevamos casi 48 horas desde que nos hemos quedado sin estado de alarma. ¿Cómo ha afectado al campo almeriense, en este caso, la apertura ahora ya total? No tenemos medidas, las medidas que tenemos encima de la mesa, bueno, son ahí un poco con horarios abiertos. Desde el campo almeriense, ¿cómo lo veis esta situación? Bueno, hay dos aspectos, ¿no?, que han afectado al campo almeriense, a la actividad agraria en definitiva, ¿no? Uno, sobre la precaución o las medidas que se han adoptado en el trabajo, tanto en los centros de manipulado de hortalizas como en los propios invernaderos, ¿no?, en los centros de trabajo, y luego hay otro aspecto, ¿no?, que es el mercado, la venta de nuestros productos. La verdad, en este último apartado, pues tenemos bastantes esperanzas que precisamente ahora que se empieza a abrir la actividad, que se había visto muy mermada, pues esta campaña de primavera nos sirva para empezar a que la demanda de determinados sectores de la comercialización que estaban muy parados empiece, ¿no? Y sobre todo, pensando en la campaña de primavera, estamos pensando en el melón y la sandía. Hay un tirón muy fuerte, tradicional, de melón y sandía en el canal Oreca, el canal que suministra a los centros hoteleros, a la hostelería, que desde que empezó la pandemia, pues como es lógico, pues prácticamente ha estado parado, pero que entendemos que ahora, si empiezan a abrirse hoteles, empieza a haber actividad otra vez en ese ámbito, a una situación normal, sobre todo en melón y sandía, que en las últimas campañas, sobre todo los hoteles han tenido un tirón muy fuerte, los hoteles sobre todo de la costa, y ahí sí que esperamos pues que se vuelva a activar. Y luego en la otro apartado de cuidado, de precaución en los centros de trabajo, pues la verdad es que lo que se va a hacer es mantener la situación que teníamos antes de suspender el estado de alarma, ¿no? No se van a rebajar ninguna de las medidas, no puede ser así. Entendemos que hasta que la vacunación no aumente, hasta que estos trabajadores y los propios agricultores no lleguemos a un nivel de vacunación alto, pues las medidas de precaución hay que mantenerlas, las distancias, la mascarilla, tomar temperatura, los geles, etcétera, ¿no? Lo que llevamos haciendo desde el inicio de la pandemia. Y creo que sinceramente que se está haciendo muy bien, ¿no? Porque fijaros cómo no ha sido un foco de contagios precisamente los centros de trabajo, ¿no? Sino que no ha habido se ha demostrado que los centros de trabajo era un lugar seguro, ¿no? No obstante, Andrés, lo que sí hace falta pedirle mucho a la ciudadanía es precaución. Hemos visto las imágenes que hemos visto este fin de semana, ha sido quitarse el estado de alarma, y claro, vosotros desde vuestro sector, bueno, pues lo veis ahí un poco, pero la ciudadanía parece que le damos el dedo y cogen el brazo entero. Hay que tener mucha precaución, que esto todavía no ha cambiado, y te lo digo como una especie de sindicato para la ciudadanía, ese llamamiento a todo el mundo a la prudencia, que esto no ha terminado todavía. Bueno, yo creo que hay que extremar la precaución, y hay que extremar la precaución en todas las franjas de edad, ¿no? Los niños pequeños, los que tenemos niños pequeños, creo que nos han dado una lección. Bueno, los más pequeños usan mascarilla, usan gel cuando entran al colegio, cuando salen, creo que están muy concienciados, y creo que sí que hay que tener mucho cuidado, sobre todo, no solo ya por el centro de trabajo, sino en la actividad, en el ocio, ¿no? Creo que Almería, por nuestras condiciones climatológicas, pues nos podemos dar esa facultad de tener un espacio de tiempo libre, de ocio, sin tener que generar esas aglomeraciones, ¿no? Claro. Bueno, es normal que se quiera ir a la playa, que se quiera salir al campo, pero eso no quiere decir que ya todo ha pasado, porque desgraciadamente en Almería también los contagios y sobre todo los fallecimientos pues se cuentan por cientos. Por cientos, ¿no? Más de 800 fallecidos, lo que llevamos desde el inicio de la pandemia, unos datos que, bueno, hacen a la reflexión que la ciudadanía piense lo que tiene que hacer. Bueno, yo creo que todos tenemos algún allegado, si no algún familiar, que por desgracia pues ha fallecido por esta consecuencia. Eso nos tiene que hacer pensar que no es ninguna broma, ¿no? Andrés, se publicó la orden de reducción de los módulos para el ejercicio 2020.
Y vosotros desde el campo almeriense estabais esperando pues esa ansiada rebaja fiscal que ya se había comentado que incluso se iba a poner encima de la mesa, pero que en absoluto satisface al sector. Se queda fuera frutas y hortalizas, el algodón, los cereales y la ganadería de leche. Menudo palo. Bueno, en nuestra provincia, sobre todo, el tema de frutas y hortalizas y la ganadería, tenemos un sector muy fuerte de caprino de leche y se han olvidado, ¿no? Padeció el caprino de leche, sobre todo en Almería, una situación muy grave durante la pandemia, y en frutas y hortalizas hay una serie de situaciones que se dieron durante la campaña o el año fiscal, porque no es por una campaña, en el 2020, que hacían pensar que el gobierno nos iba a olvidar otra vez más de la provincia de Almería, en este caso, o del sector de frutas y hortalizas. Más aún, si recordamos, es verdad que el tiempo pasa y parece que hace mucho tiempo, pero en enero del 2020 fue una granizada muy fuerte, lo que arrasó cientos de hectáreas en la zona de Níjar, en la comarca de Níjar, que incluso llevó a la visita del ministro, ¿no? Sí, que fue acordaros cuando vino el ministro por aquellos días, ¿no? Y sí que comprometió pues un alivio fiscal para los agricultores afectados, para la provincia de Almería. Durante principios de este año 2021, desde COA se entregó un informe detallado de lo que había ocurrido en el año 2020. Y no es que ya, a ver, yo creo que todos los años esto parece el día de la marmota o el año de la marmota, ¿no? Pero nosotros lo que no podemos entender es que un tema tan sensible como es la fiscalidad, en este caso para el sector agrario, pero para cualquier otro ciudadano lo mismo, no se lleve a cabo mediante un diálogo establecido con el Ministerio. Nosotros, como organización agraria, que estamos en un ámbito nacional, junto con COA, está también Asaja y UPA, no nos hemos sentado en ningún momento a hablar de este tema con el Gobierno. De hecho, nosotros nos enteramos de la deducción fiscal de los módulos por el boletín oficial la misma mañana que cualquier otro ciudadano. Y eso no nos parece lógico. Y por eso ese cabreo y ese malestar que se le trasladó al subdelegado del Gobierno la semana pasada en una reunión conjunta que tuvimos, ¿no? Sí, el Manuel de la Fuente asegura que se compromete a trasladar al Ministerio de Agricultura, bueno, pues todas las reclamaciones que hacéis todas las organizaciones agrarias de rebajas de módulos de IRPF, pero ¿estáis vosotros optimistas ante esta situación o nada de nada? Pues yo espero que se modifique y vamos a apretar todo lo que podamos como organización agraria para que se modifique esa orden y se adapte a las consecuencias y a lo que ocurrió en el año 2020. Normalmente esta orden se modifica una o dos veces, normalmente todos los años, por la vía de la corrección de errores. Creo que sobre todo el tema del granizo fue un hecho muy grave que tiene que corregirse y esperemos que en los próximos días tengamos conocimiento. El problema, vuelvo a insistir en lo mismo, no es lógico que el Gobierno se cierre a establecer un diálogo, una conversación con el sector y se pueden llegar a acuerdos y seguro que hubiéramos llegado a algún tipo de acuerdo que más o menos hubiera satisfecho a todo el mundo, ¿no? El problema es que, bueno, el Gobierno se niega a abrir la mesa de fiscalidad agraria para discutir estos temas y de ahí estas consecuencias, ¿no? Los más beneficiados, la flor cortada, el olivar, ganadería de carne y uva de vino, pero frutas y hortalizas totalmente olvidadas y dejadas de la mano. Sí, pero volvemos a lo mismo, ¿no? No sabemos por qué se olvidan de estos sectores, de los sectores de fruta y hortalizas, tampoco sabemos por qué se aplican esas rebajas fiscales a estos otros sectores, ¿no? Lo podemos intuir, la flor cortada, porque ha padecido una situación grave durante la pandemia, olivar no tenemos ni idea, pero no es fruto de un informe o de una comunicación previa del Ministerio a las organizaciones, y eso no puede ser, porque el marco de interlocución está precisamente para eso, para sentarse a hablar, ¿no? No obstante, vosotros, las organizaciones agrarias, habéis manifestado, bueno, habéis anunciado una concentración el próximo jueves, una tractorada, porque no estáis de acuerdo con esta situación y queréis que lo antes posible se atiendan vuestras reclamaciones. Bueno, concretamente el tema de la tractorada que hemos convocado en la comarca de Los Vélez es por el debate de la PAC, que ha ocurrido algo parecido, muy parecido a lo de la rebaja fiscal. Con la rebaja fiscal empezaremos a decidir qué tipo de acciones y de movilizaciones se llevan a cabo en los próximos, concretamente esta semana, de forma conjunta con el resto de organizaciones, pero con el tema de la paz nos ha ocurrido algo parecido, ¿no?
La reforma de la PAC, Bruselas, la Unión Europea, decidió suspenderla, aplazarla durante 2 años. Por lo tanto, hemos tenido 2 años de transición, o tenemos 2 años de transición, el 21 y el 22, que no se va a aplicar la reforma de la PAC. La reforma de la PAC saldrá para el año 2023. Y para estos 2 años se ha sacado un decreto, un decreto ley de transición, ¿no?, que se denomina la transición de la PAC durante estos 2 años. Y nos lo hemos encontrado igual, el Ministerio lo ha venido a sacar sin consultar a las organizaciones agrarias, y algunas, muy pocos, sí que se benefician de los cambios, pero muchos, desgraciadamente, también en nuestra provincia se van a ver afectados, sobre todo los sectores ganaderos, ¿no? Volvemos a lo mismo, la actitud que está teniendo el ministro de lealtad con el sector y de tomar sus propias decisiones sin consultarlas, son las que nos llevan a tener que salir a la calle. En este caso, tanto por este periodo de transición como por la próxima reforma de la PAC, que Almería, pues siempre acaban siendo los más perjudicados. Fijaros que la media de ayudas por hectárea en España puede estar rozando los 300 euros, dependiendo de los sectores, y en Almería, por ejemplo, nuestros frutos secos, pues apenas cobran 100 euros por hectárea, que es un dinero ridículo para las necesidades que tiene, sobre todo el interior de nuestra provincia. Y luego hay otro aspecto, ¿no?, que se nos olvida muchas veces, sobre todo a los políticos se les olvidan cuando hablan de la PAC. La PAC no es solo dinero, la PAC tiene que ser también mercado, preferencia comunitaria, control de las importaciones, no ceder más con los acuerdos preferenciales con terceros países, y eso forma parte también del debate de la PAC, y no solamente la ayuda o cuánto se va a traer España del reparto de las ayudas. No obstante, por dar una cifra, 232.000 agricultores y ganaderos reciben ayudas de la PAC. En la actualidad, 80.000 perderían al menos un 10% en estos 2 años. Y además, la mitad de ellos, unos 40.000, sufrirán mermas de entre un 20 y un 50%. O sea, ruina total. Sí, sobre todo sin tener en cuenta al agricultor y al ganadero profesional, ¿no?, al que de verdad pues está viviendo en los pueblos, el que está en el interior, el que necesita mantener la actividad, y sobre todo el que necesita mantener la actividad y dejar paso a gente joven para que continúe esta actividad. No hay nada más que darse un paseo por el interior de la provincia y nos damos cuenta cómo el envejecimiento que está teniendo la población agraria en nuestro interior pues lleva a vaticinar que en los próximos años el despoblamiento se va a generar con más fuerza todavía, porque si no se incorporan jóvenes, si no hay un sector atractivo, sobre todo en frutos secos, en cereales, en ganadería, en todos estos sectores que están en el interior, pues lo que hacen los jóvenes es salir de estos pueblos porque no ven un futuro, ¿no? Y ahí la PAC sí que es muy determinante. En la PAC, con el tema de los terceros países, ¿esta situación en qué situación nos encontramos a día de hoy? Porque sigue transitoriamente, entonces mientras tanto Marruecos sigue metiendo y haciéndolo de su capa un sayo. Ya, Bruselas ni el gobierno español quiere tomarse en serio la competencia que generan estos acuerdos preferenciales de terceros países, ¿no? Y vemos cómo los acuerdos se incumplen, cómo las cuestiones de preferencia comunitaria, que no es otra cosa que intentar producir en Europa nuestros propios alimentos, y que si tienen que venir de fuera sean de forma equilibrada para que no se distorsione el mercado, esa es la preferencia comunitaria, pues no se tiene en cuenta, y está muy claro, y lo venimos denunciando muchísimo tiempo, ¿no? Esto se ha trasladado al Parlamento Europeo, se ha trasladado a la Comisión, al Consejo y sobre todo al Gobierno de España, porque se tiende a pensar, ¿no?, que o a veces nos intentan hacer creer que las cuestiones que nos vienen de Bruselas es como que algo, como que es un ente superior independiente a nosotros, ¿no? Lo que tenemos que tener claro es que España es Europa, que formamos parte del Consejo y de la Comisión, y que lo que hay que hacer es exigirle al gobierno español que ante las instituciones europeas se plante y defienda nuestro sector. Pero desgraciadamente no está siendo así, y en ocasiones nos intentan convencer de que Bruselas nos impone cosas como si no tuviéramos nada más que hacer o que decir. No obstante, ¿no encontráis el apoyo que necesitan los agricultores con el tema del Ministerio de Agricultura para intentar, además Luis Planas, que ha estado en Andalucía, que sabe de qué está la situación, ¿no encontráis un interlocutor verdadero para que pueda defender los intereses de los agricultores de Andalucía y de los agricultores almerienses? A ver, ahora mismo no podemos decir que el ministro esté a la altura, ¿no? El ministro
está teniendo una actitud prepotente con el sector almeriense y con el sector agrario español en general. Lo he dicho antes en las dos cuestiones que hemos abordado, tanto de la paz como de la fiscalidad, en el que no se sienta a hablar con el sector, no establece esa vía de diálogo, de interlocución y de acuerdo que creemos que es necesario, y eso es lo que demuestra esa actitud prepotente, ¿no? Cuando se quiere gobernar desde arriba, cuando se quiere gobernar desde la moqueta, pues se cometen estos fallos y se cometen esa arrogancia que hace que el sector pues no vea una defensa por parte del gobierno español de nuestra actividad, ¿no? Que creo que sí que encontramos el reconocimiento social, pero no el institucional. No obstante, llama la atención que un propio ministro, como que ha estado en Andalucía y sabe de qué está la situación, ha venido al campo almeriense, ha estado siempre intentando en ese caso apoyar al campo almeriense, que se pongan de esta idea y de esta forma ahora, porque bueno, la mesa de interlocución de Agraria, digo en este caso de la Junta de Andalucía, bueno, Carmen Crespo parece que también puede hacer lo que puede hacer, ¿no? Apoyar simplemente al campo almeriense. Bueno, las competencias de la Junta en materia de agricultura son importantes, ¿eh? No hay que desmerecer ni mucho menos. Las competencias de agricultura en muchos campos están delegadas a la Junta de Andalucía, por lo tanto, en materia de agricultura sí que tiene muchas competencias. Nosotros sobre todo le recriminamos a la Consejería y a la consejera de Agricultura el tema del control del etiquetado y de los productos de terceros países. Es verdad que no se puede ir a un supermercado que está en Madrid para ver cómo están etiquetados o un supermercado que esté en París, pero sí que exigimos más vigilancia y más control de los centros de manipulados que hay en Almería. Este tema ya viene de largo, llevamos más de 2 años exigiendo esa vigilancia, ese control. Se nos asegura que se está haciendo, pero lo que queremos es primero saber los nombres de estas empresas que están cometiendo un delito grave bajo nuestro punto de vista, que es alterar el origen de un producto, por lo tanto vulnerar el derecho de los consumidores a conocer el origen y tomar esa decisión, y sobre todo también queremos saber qué tipo de sanción se aplica, porque posiblemente sean sanciones irrisorias que luego pues se paguen y se queden en el olvido y que no cambien la actividad o la conducta, en este caso delictiva, que pueda estar haciendo estas empresas. Concretamente la consejera habló de 11 expedientes sancionadores abiertos. Por lo tanto, sí hay casos. Sí hay casos, no, hay que saber quiénes son las empresas y cuánto se le tiene que poner encima. No obstante, desde el pasado 8 de abril ya habéis denunciado desde COA que se están vendiendo melones de Brasil como si fueran españoles. Sí, bueno, desde la organización, esto en un ámbito estatal, en un ámbito nacional, lo que estamos haciendo es vigilar a los supermercados, ¿vale? No fiáis ni un pelo. A ver, como organización agraria tenemos nuestras limitaciones, ¿no? Cuando denunciamos una empresa en Almería, lo hacemos por indicios, ¿no? Nosotros como organización agraria evidentemente no podemos entrar a unas instalaciones a ver cómo se están haciendo allí las cosas. Para eso están los funcionarios y los inspectores de la Junta, ¿no? Y en el caso de los supermercados, pues algo parecido, ¿no? Lo único que podemos hacer es ir a un supermercado, a un lugar de venta donde estén expuestos los productos y ver qué ocurre, qué está pasando. Y en estos casos, pues bueno, pues una vez se detecta que no hay, el origen no está puesto ni para un lado ni para otro, o el origen está falsificado, y en ese caso de los melones es que era muy evidente, en las cajas ponía que eran melones de Brasil y sin embargo en el cartelón del supermercado donde estaba el precio ponía origen España. Siempre ocurre lo mismo, ¿no? Denunciamos un tema de esto, sale el supermercado, dice que es un error, ¿no? Que bueno, que no se han dado cuenta, pero que no es algo habitual ni premeditado, y siempre pasa lo mismo. Y fíjate que llegado al caso hasta no lo podemos creer, ¿vale? Pero ¿qué es lo que viene a demostrar eso? Pues viene a demostrar que con las frutas y hortalizas hay tal despreocupación que no les importa, no hay un miedo a una sanción. Si de verdad hubiera una ley que obligara a poner en origen con un régimen sancionador duro, ya tendrían mucho cuidado de que las etiquetas, de que la información al consumidor estuviera bien puesta, ¿no? Pero lo que nos encontramos es la despreocupación y la dejadez desde el origen, pero también en este caso ya directamente en el propio supermercado, porque no hay nadie que exija, no hay administración que se persone en un supermercado, en una tienda o en un mercadillo, me da igual, ¿no? Y que exija
que la información que el consumidor tiene es la correcta, y si no, pues un régimen sancionador duro. Y al final, pues dejadez, bueno, tener las cosas como si... ¿No crees que la propia empresa sabe de esa dejadez y dice, bueno, si me van a poner una multa que va a ser irrisoria y si encima no pasa absolutamente nada, pues nosotros continuamos haciendo esta situación? Sí, por eso lo que hay que hacer es un activismo desde el punto de vista del consumidor, ¿no? Claro. Y lo que le trasladamos a los consumidores es la necesidad de que se quejen. Claro. De que se quejen, de que rellenen hojas de reclamación en los supermercados cuando la información no es la correcta, cuando el producto no se adapte a lo que realmente están comprando y sobre todo cuando sospechen claramente de que se les está queriendo engañar. Ya que desde las administraciones no se están tomando cartas en el asunto, creo que es necesario pues que se vigile por parte de los consumidores y también el propio agricultor cuando vamos a un supermercado. Y nosotros nos comprometemos a todo lo que nos llegue, pues darle difusión, porque sí que percibimos que esa publicidad negativa a los supermercados, sobre todo a los de gran nombre, sí que le inquieta. Le duele en ese caso. En definitiva es la única sanción que nosotros podemos poner, ¿no? Obviamente, obviamente, pero fundamentalmente que también que la ciudadanía se conciencie un poco de que cuando llega a un supermercado, pues que tenga también ese... Sí, pero mira, Rafa, con el pescado, por ejemplo, se vigila y se controla muchísimo. El etiquetado, si es descongelado, si no es descongelado, cuándo se ha pescado, de dónde viene, ¿no? Y con otros productos se tiene mucho cuidado. ¿Qué va a tener que pasar para que con las frutas y hortalizas también se tenga que tener cuidado? ¿O a qué se está esperando? ¿Se está esperando a que de verdad exista una situación grave, una intoxicación, no un problema sanitario, para entonces tomar... Si es que lo estamos avisando, lo estamos diciendo, ¿no? Ojo, los productos que vienen de fuera pueden tener algún problema, o no, pero el consumidor tiene que conocer, y cuando un consumidor compra, tiene que conocer ese origen. ¿O a qué estamos esperando? ¿A que de verdad ocurra algo grave y entonces se tomarán cartas en el asunto? Es que es una irresponsabilidad grave. Totalmente, Andrés. Con la situación de la campaña de primavera, ¿cómo está funcionando? ¿Cómo la tenéis? Aparte de los melones que estamos viendo que se venden de aquella manera, pero ¿cómo están los precios? ¿Cómo estáis en estos momentos? Mira, ahora mismo esta campaña de primavera es muy peculiar. Venimos arrastrando situación de crisis de precios durante todo el año y eso ha hecho... Pues lo que sabemos hacer los agricultores, que es seguir produciendo, ¿no? Cuando normalmente ya en el mes de mayo, a esta altura, estaríamos hablando pues de una campaña prácticamente de melón y sandía y poco más, el campo está al 100% en producción, está sembrado en el 100% de las explotaciones y con un volumen de producción quizás más alto que en plena campaña, ¿no? Es verdad que ha habido un invierno muy duro, que los cultivos se han agotado antes de tiempo, que las heladas han afectado y eso ha hecho volver a sembrar y vamos a tener un mes de mayo y creo que un mes de junio con mucho volumen de producto, muchísimo además, En melón y sandía vamos funcionando. Melón está teniendo algunos problemas por competencia de terceros países. La sandía está habiendo buena demanda, está habiendo mucho consumo y creemos que ahora con la apertura de la hostelería puede incluso incrementarse, con lo cual esos dos productos están más o menos funcionando, con algunas variedades de melón, como he dicho, que no tanto, pero el resto de productos es un desastre. Calabacín, pepino, berenjena a precio irrisorio, no hay salida, no hay demanda. Y bueno, ahora mismo lo que necesitaríamos es una línea de colaboración con los supermercados precisamente para promocionar estos productos y que tuvieran más llegada y más salida, ¿no? Pero vamos, hay agricultores que se ven ya obligados a arrancar el cultivo antes de tiempo, porque en el caso, por ejemplo, de calabacín o berenjena, es que no se cubren ni los costes de recolección, o sea, pagarle a los trabajadores, ¿no? Y a eso le sumamos lo que ha dicho el Ministerio, o sea, en este caso el Gobierno de España, de que es posible que en la autovía se puedan poner peaje en la autovía. Se incrementa mucho más a partir de próximamente, cuando quieran ponerse encima de la mesa. A ver, el transporte por carretera para nosotros es fundamental, está claro, ¿no? Y nosotros lo decimos siempre, el kilo de producto, el precio del kilo que cobramos el agricultor es el que soporta todos los costes. Cuando se aumenta un coste va directamente a disminuir el precio que el agricultor cobra. Esto funciona así, no se repercute en ninguna otra parte. El transportista te cobra más caro, por lo tanto la cooperativa tiene que coger más dinero que había para el agricultor para pagarlo. No tiene demasiada lógica. Ahora mismo, bajo nuestro punto de vista, no tiene demasiada lógica.
Sobre todo tiene que haber un acuerdo con las agencias de transporte que trabajan con España para que el coste no suba. Ahora bien, ¿negarnos en rotundo? No nos negamos en rotundo. Lo que hay que es sentarse y no pisarnos a nosotros mismos. Que un camión que entra por Algeciras, que trae productos de Marruecos, que cruza España entera para llegar a Francia, tiene que pagar una tasa por la utilización de las carreteras españolas, nos parece estupendo. Debería de ser así. Porque a nosotros nos ocurre en Francia. Cuando llega esas veces Francia, cruzar Francia con el producto español supone una tasa. Y sí me parece perfecto que todo el tránsito de mercancías, de productos que vienen de terceros países, que si circulan por España, paguen. Y además una tasa fuerte. Pero no tendría sentido a nuestro propio producto que cotizamos con nuestros impuestos dentro del Estado español, además se le añada un impuesto añadido. Eso no lo vamos a rechazar porque no tendría sentido, porque ya estas carreteras se mantienen con nuestros propios impuestos. Ahora, penalizar y poner una tasa a la circulación de mercancías de terceros países nos parece perfecto. Sí, ¿no? Andrés Góngora Belmonte, secretario provincial de COA, ha sido un placer tenerte una vez más con nosotros. Sabes que tienes las puertas abiertas de Interalmería, si no en la entrevista, en el programa que viene los martes en Parcela 24 con nuestro amigo Fernando Valle. Lo dicho, en cuanto tenga tu agenda te lo permita, nuevamente por aquí. Muy bien, encantado, Rafa. Muchas gracias, Andrés. Hasta luego. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros volveremos mañana martes a partir de las 9 de la noche aquí en Interalmería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos nada más que nos queda desearles que pasen una feliz noche.